Bien, jóvenes, empezamos a grabar la clase de Derecho Penal General. Continuamos con el módulo 1. A ver, Salvatore no, Sánchez, Durles, dígame usted, Durles, ¿qué parte vimos ayer del módulo 1? ¿En dónde quedamos del módulo 1? Ayer fueron ustedes los únicos que le pude dar clase. ¿Dónde quedamos? Profesora, ¿puedes subir con el cursor? Más. Dios de mi vida me va a dar un faracho. A ver, Alex, ¿en qué quedamos ayer? Profesora, quedamos después de los precursores. Muy bien, Usted terminó todos. muy bien. Y le Ajá, dije que ahí. les voy a hacer un video que iba a colgárselo ayer, pero que no pude. Especial sobre los precursores y el derecho penal, aunque ya les hice aquí la explicación, pero como algo complementario. No es que yo les voy a preguntar el aporte de cada uno de los precursores, les señalé, pero sí es importante que tengan esto de conocimiento general. Estamos aquí, fíjese del lado izquierdo, donde tengo el texto de su pantalla. Estamos en el tema 1, ya abarcamos marco conceptual y precursores del derecho penal. Vamos a la legislación penal en la época republicana. Miren, muchachos, esto no entra por ósmosis. Por ósmosis esto no entra. Usted tiene que ponerse a leer y a estudiar. Vamos con la legislación penal en la época republicana. Acuérdese usted que nuestra legislación tiene una influencia de dos sistemas. Nosotros primero aquí en Panamá, antes de que llegaran los españoles, estaban los pueblos originarios. Y no es que los pueblos originarios no tenían nada. No, los pueblos originarios tenían unas normas de conducta en atención a la costumbre de ellos. Ellos se guiaban por su costumbre. Al llegar la corona la corona española, al llegar la corona española aquí a Panamá, y ellos hablan de conquistar, aquí en realidad hubo, cuando llegó la corona española, un encuentro de culturas. ¿Por qué un encuentro de culturas? Simple y sencillamente porque aquí ya existía en Panamá toda una estructura entre su población. Aquí tenían los pueblos originarios su cultura. Acuérdense que la cultura es todo lo que el hombre hace, piensa, dice en un lugar determinado. Y ellos tenían sus tradiciones, ellos tenían sus costumbres, ellos también tenían su historia de cómo fueron creados. Llega la corona española y considera que aquí estábamos salvajes porque la vestimenta era con taparrabos, que le llamaban. Solamente se tapaban sus partes íntimas, descubiertos del pecho para arriba, tanto hombres como mujeres, en algún sector de la población. En otros tenían largas batas. Habían diferentes vestuarios. No es que aquí éramos salvajes.
Lo que sucede es que nuestra costumbre y nuestra cultura era distinta. Entonces, somos nosotros colonizados y empieza el primer enclave colonial en nuestro país con la corona española. Ellos importan sus leyes y hacen una adecuación. Y usted ve que están las 7 partidas, el fuero juzgo, entre otras cosas, y traían acá a sus emperadores, ellos ponían sus autoridades aquí en la región, en América, y Panamá no fue la excepción. Ellos ponían sus gobernadores, ellos ponían todas sus autoridades. Entonces teníamos ese tipo de sistema, ese tipo de sistema jurídico que no respondía a las necesidades de nosotros aquí en Panamá. El 28 de noviembre de 1821, Panamá se independiza de España. ¿Y qué sucede? Panamá se independiza de España, pero se une inmediatamente a la Gran Colombia. Nos unimos fue a la Gran Colombia. ¿Qué pasa allí? Volvemos con la misma historia y nuestro sistema jurídico. Adoptamos el sistema jurídico colombiano que también tenía una influencia europea, una influencia española, una influencia alemana, y quedamos en la misma situación. Un sistema normativo que no responde a nuestras necesidades. Por eso es que Panamá se separa de la Gran Colombia un 3 de noviembre de 1903, porque nosotros, el país, eran una extensión tan grande que no había oportunidad para que los gobernantes viniesen a Panamá, al departamento de Panamá, para ver cuáles eran nuestros problemas. Y nos separamos. Cuando nos separamos, por un tiempo, estuvimos utilizando la legislación colombiana, hasta que por primera vez empieza la codificación panameña con influencia europea, española, colombiana, centroamericana. Y nosotros, en ese periodo de la codificación que inicia con la era republicana, hemos tenido 4 códigos penales. El Código Penal de 1916, el Código Penal de 1922, el Código Penal de 1982 y el Código Penal del 2007. Pero tuvimos una legislación penal alterna. Porque yo no sé qué es lo que pasa con Panamá y nosotros los panameños que nunca podemos hacer las cosas solos. Tenemos que tener ahí el compañerito del chilinqui para todas partes. Y empezamos negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá. Usted sabe, y no vamos aquí a repetir, que antes que el canal fuese construido por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, aquí hubo la presencia de otros países, de otros gobiernos con la intención de construir el Canal de Panamá, entre ellos el gobierno francés. Pero ¿por qué yo hago esta acotación? Profesora, esto no es clase de historia, por favor. Es para que nosotros entendamos el porqué de la estructura de nuestra normativa penal. Es importante que nosotros la entendamos. ¿Qué sucede? Producto de otro enclave colonial que tenemos con la zona con
los Estados Unidos de Norteamérica, producto de convenios para la construcción del canal, existe algo que ustedes jamás vieron, solamente han escuchado a través de sus cursos de historia, la famosa zona del canal. Existían bases militares en nuestro país. Esas bases militares se constituían en territorio extranjero en Panamá. En esas bases militares norteamericanas no se aplicaba la ley panameña. La legislación panameña, en este caso lo que nos ocupa la legislación penal panameña, no se ocupaba, no se aplicaba. Si se daba un homicidio en cualquiera de las bases militares de los Estados Unidos aquí en Panamá, Fort Davis, por ejemplo, que si era Rodman, Clayton, Albrook, entre otros, que habían muchos, se aplicaban las normas, el sistema jurídico norteamericano. Aquí había un gobernador, o sea, esa región, todas esas bases eran consideradas en su conjunto como si fuera un estado americano, uno de los tantos estados que conforman la Federación Norteamericana. Y por eso yo les pongo aquí la legislación penal en la zona del canal. Con los tratados Torrijos-Carter en septiembre del 77, esos fueron uno de los aspectos que se negocian. ¿A través de qué? Tenían que entregar las bases militares al gobierno nacional en un determinado momento y todas se fueron en 1999 para el 2000, o sea, ya en el 2000 ya se fueron las bases militares en el 2000. Y deja de existir la legislación penal en la zona del canal. Esos terrenos, ese territorio deja de ser un enclave colonial y pasa a formar parte nuevamente del territorio panameño. Pero la contamos, profesora, y entonces, ¿por qué la cuenta como legislación penal en la época republicana? Porque resulta ser que ese era un territorio panameño. Ese era un territorio que estaba en la República de Panamá, aunque por la existencia de convenios constituía un territorio extranjero. Modificaciones al Código Penal. Han habido una multiplicidad de modificaciones al código. El código de 2007, desde el 2007 hubo una multiplicidad de modificaciones. Producto de esas modificaciones, en el 2010 se hace un texto único para recopilar todas esas modificaciones. Aquí empezamos desde el 2019, pero ya en el 2020 fue en realidad la modificación más reciente. Anótelo. En el 2020, cuando se introdujo una nueva figura delictiva en el Código Penal con el llamado maltrato al adulto mayor. El Código Penal de Estudio, que esto me lo va a entregar el diagramador, es el 16, quiere decir que el 19 ya usted lo va a tener colgado porque tuvo ahí una falla en la diagramación, va a estar actualizado hasta la fecha. Entonces, usted va a ir corroborando aquí, no nos vamos a detener en cada una de estas modificaciones. Usted lo puede ver. Aquí se introdujeron nuevas figuras delictivas.
se modificó tanto la ley penal general, el libro primero, como el libro segundo. Vamos al último punto del tema 1. Problemas del derecho penal en el siglo XXI. Los problemas del derecho penal en el siglo XXI, ¿qué quiere decir eso? El siglo XXI trajo nuevos adelantos tecnológicos, algunas modificaciones en el estilo de vida de las personas, gran afluencia de movimientos migratorios en el siglo XXI, producto de guerras internas en los países y el deseo, disculpen un momentito, y el deseo de mejorar la condición de vida de cada persona. Grandes grupos terroristas, se desató el problema del feminicidio, se desata el problema del blanqueo de capitales, grandes escándalos a nivel mundial. A nivel de la ciencia, se advierte que en la población, tanto femenina como masculina, hay problemas de fertilidad que conducen a las personas a que se practiquen diferentes tipos de tratamientos que no están regulados, y producto de esos tipos de tratamiento, los científicos a nivel de laboratorio pueden realizar clonaciones humanas, pueden llegar a tratar de perfeccionar la raza humana, y para evitar nuevos Hitler se instauran nuevas figuras delictivas. La corrupción política a nivel mundial se acrecenta, y con eso se acrecenta en Panamá. Surgen las figuras de delitos transnacionales, es decir, por ejemplo, con el blanqueo de capitales, delitos relacionados con droga, la trata de personas. Hay una afectación, no solamente en Panamá, sino en otros países, y Panamá forma parte de la comunidad internacional y acuerdan legislar ese tipo de figuras delictivas en su derecho positivo interno. Profesora, ¿por qué nos dice eso? Porque esos problemas del derecho penal a nivel mundial repercuten a Panamá porque no somos una isla, y se instauran figuras delictivas como corrupción y soborno internacional. Delitos contra los medios informáticos, porque avanza la tecnología. Antes no utilizábamos internet. Eran muy pocas las personas que usaban internet. Computadora, muy poco. El uso de las computadoras, el uso de la internet, desata la creación de nuevas figuras delictivas, porque con la internet ya empiezan a desarrollarse otras áreas a nivel financiero, a nivel bancario, a nivel comercial. Ya se realizan contratos comerciales en línea. Está la persona en Singapur y usted en Panamá, y se envían los contratos y los firman, surgen las firmas digitales, lo firman en Singapur, lo traen para Panamá, y las personas ya ni siquiera tienen que viajar como antes, que había que viajar, había que firmar físicamente el papel, el contrato. Todos esos son variantes, todos esos son problemas aquí del derecho penal. Desde que empieza este link de corrupción y soborno internacional, ahí se empieza a desarrollar el literal de problemas del derecho penal en el siglo XXI. Y se instauran estas figuras delictivas, delitos contra los medios informáticos, se instaura o se desarrolla a profundidad
porque el blanqueo de capitales en Panamá está desde el año 2000, cuando se introduce una modificación al Código Penal de 1982, pero no estaba tan regulado como está hoy día. La delincuencia organizada, delitos contra el ambiente, eso no lo teníamos contemplado en las legislaciones pasadas. Aun cuando el ambiente siempre ha sido establecido a nivel constitucional como un derecho fundamental para el desarrollo del individuo. Los problemas de fertilidad que yo le hablaba están vinculados a la reproducción y manipulación genética. Surgen estas dos figuras delictivas: reproducción y manipulación genética. Se establecen la figura del feminicidio, no como debiera establecerse como un tipo penal autónomo, pero bueno, se introdujo dentro de la figura del homicidio, y yo quiero que ustedes, porque aquí vamos a hacer un ensayito desde la óptica de la escuela del derecho penal y tenemos que dilucidar esos temas. Yo quiero que ustedes busquen dentro de mis artículos el que habla de androcidio y feminicidio. Androcidio es para los varones, feminicidio para las mujeres. Se establece la desaparición forzada y los delitos contra la humanidad, porque habían figuras delictivas aisladas, reguladas mediante leyes y no estaba codificado. Dentro de los delitos contra la humanidad desde la década del 70 teníamos el genocidio. Sin embargo, el genocidio no estaba incluido en el Código Penal. La desaparición forzada, el derecho penal hacia un derecho penal internacional. ¿Qué sucede? Antes no estaba desarrollada la justicia penal internacional como ahora. No existía una corte penal internacional, una corte internacional de los derechos humanos tan perfeccionado. No teníamos una corte centroamericana de los derechos humanos. Esto se dio el tribunal de Nuremberg y se daban tribunales ad hoc cuando habían problemas en los países, como surgió con la Segunda Guerra Mundial, que se dieron delitos contra la humanidad, se dieron genocidio, crímenes de agresión, crímenes de guerra. Fortalecimientos, y eso es el derecho penal internacional. Y producto del derecho penal internacional, que forma parte del derecho penal, se desarrolla esa parte del derecho penal, se introduce ese último capítulo, delitos contra la humanidad. Hay fortalecimiento de los delitos ya existentes, se desarrollan a profundidad, caso de blanqueo de capitales, por ejemplo. Y se incorpora la responsabilidad penal del menor de edad. Hay la famosa ley de 1999, responsabilidad penal del menor de edad, porque ya se había advertido que se estaban utilizando menores para incurrir en la comisión de figuras delictivas, porque ya en las bandas y en las pandillas estaban entrando niños hasta de 6 años y algo había que hacer con eso. Yo antes veía a los niños de 6 años y se me acercaban y abría la cartera y le daba algo. Ahora no me atrevo porque son un gancho. Llega el menor y detrás están los más grandes que van a atacar a la persona. Hemos cubierto el tema 1 del módulo 1. Vamos a entrar al tema 2, que
que está en la página 141 de su libro de texto. Este tema 2 me encanta. Es muy interesante. Y este tema 2 nos habla sobre los principios fundamentales del derecho penal. Profesora, porque usted dice eso es pura teoría, ese no es todo un choro ahí como el de los precursores, no. Fíjese que este es un tema tan importante que usted sus recursos, cuando ya usted sea abogado, aquí en Panamá, aunque usted tenga una especialización, somos poquitos. Y no es cierto que un abogado puede decir, bueno, yo tengo una especialización en penal y solo voy a ventilar casos penales o civiles. Pues si usted está empezando, se muere de hambre. Usted va a tomar laboral, migración, civil, familia. Si no, pregúntele inclusive a las grandes firmas. Usted no va a poder empezar inmediatamente a tramitar bueno, sí lo puede hacer. Temas como marítimo, todo lo que es abanderamiento de nave, porque usted no va a poder vivir solo del abanderamiento de nave. Por eso es que lo absorben las grandes firmas. Las grandes firmas van pagando de su bolsillo y a final de año ellos mandan una factura de 100,000, 150,000 dólares, 200,000 dólares, 50,000 dólares. Pero un abogado que está empezando no puede estar solventando esos gastos para que me paguen al final. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aunque a usted no le gustara penal, que es lo más maravilloso del derecho, a esta parte usted debe prestarle atención porque usted no sabe si tenga que ver algún caso en materia penal. Y dicho sea de paso, aunque usted no vea materia penal, Emanuel, no te he visto en todo el curso, no sé si eres tú el que está escuchando la clase o si te dormiste. Bueno, profe, es que yo tengo problemas con la cámara frontal. Bueno, te voy a creer. Entonces, usted un recurso lo puede sustentar en base a los principios del derecho. Y usted puede obtener la libertad de su cliente invocando los principios, si se vulneran los principios del derecho penal. Eso por una parte. Por otra parte, todos los temas, todos los casos de todas las áreas del penal le pueden desembocar en materia, del derecho le pueden desembocar en materia penal. Si usted tiene la alteración de la firma en un contrato, materia comercial, va a tener los propios resultados en materia de derecho comercial, se va a rescindir el contrato, pero esa alteración de la firma constituye una falsificación de documento que es penal. Y un tema comercial lo va a llevar a un tema penal. Bien. Principios fundamentales del derecho penal. ¿Qué quiere decir el término principios en términos generales? Aspectos básicos fundamentales que determinan los lineamientos para el desarrollo de un tema. Eso en términos generales los principios. Son lineamientos que sirven de guía para el desarrollo de un tema. Y son lineamientos obligatorios. No es que usted tiene la opción de seguir esas indicaciones o no. Es que usted tiene la obligación de desarrollar las cosas según lo que especifica o lo que establecen los principios en materia penal. Conclusión, profesora, ¿qué son los principios penales? Son los lineamientos básicos que señalan la forma como debe desarrollarse el derecho penal.
en su contenido y en su aplicación. Esos principios se clasifican en principios de carácter externo al derecho penal y principios de carácter internos al derecho penal. ¿Cuáles son los principios externos? Son los principios constitucionales, es decir, lo que establece la Constitución. Acuérdese usted que la Constitución es la normativa fundamental de un país, la básica. Ninguna norma jurídica de un país, el contenido de una norma jurídica de un país, puede ir en contra de la Constitución. Ayer me preguntaba una joven en este salón, pero profesora, yo veo que en algunos países, y citaba países del Medio Oriente, esto que usted está diciendo no se da. Esto que usted está diciendo no se da. Entonces yo le decía, claro, lo que sucede es que esto va de acuerdo al sistema político imperante, el sistema de gobierno, el sistema político imperante en este país, en ese país. ¿Cuál? Que exista la democracia. Estamos hablando que en un país que exista la democracia, mi constitución es la ley máxima. Acuérdese lo que usted daba en primer año, la famosa pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen era la jerarquía de las leyes. En la punta de la pirámide estaba la Constitución, que es lo más importante. ¿Por qué está en la punta de la pirámide? Porque la Constitución dice los aspectos fundamentales que debe contener cada norma jurídica del país y, por ende, que ninguna norma debe vulnerar esos aspectos fundamentales. Por ejemplo, entre los principios externos, principio de legalidad, que establece la Constitución en el artículo 21, 22 y 31. ¿Qué me dice ese principio de legalidad? Y yo les hablé de su precursor, el marqués César de Bonesana, el César de Beccaria. Él señalaba, él era un aristócrata, y él veía que en las cárceles, que eran unos huecos, estaban personas que eran mendigas, personas con deformidades físicas, personas con enfermedades mentales. Cualquier persona que le diera la gana al rey o el que estuviera de turno en el poder, encerrar, estaba ahí. Y él decía, esto no es correcto. Las personas, los ciudadanos deben saber cuáles son las conductas prohibidas por el Estado, prohibidas por la autoridad de turno para no cometerlas, y además debe saber las penas, las sanciones, que si de todas formas, aún advirtiéndole que no la debe cometer, lo hace, sepa la sanción que le va a acarrear. Entonces, el principio de legalidad implica que nadie puede ser procesado o condenado por la comisión de una figura delictiva que no esté descrita con antelación a su comisión en la norma penal. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que, por ejemplo, si el señor Poroto Gordo hoy, 14 de abril, mata al señor Z y hoy, 14 de abril, no existe en el Código Penal el delito de homicidio, estoy hablando hipotéticamente, dando un ejemplo,
dentro de 3 años después, cuando se establezca el delito de homicidio, no puede venir ningún familiar del señor Z a interponer una demanda penal, es decir, una querella contra el señor Poroto Gordo. ¿Por qué? Porque cuando Poroto Gordo mató al señor Z, no existía el delito de homicidio. Eso es principio de legalidad. Eso se llama principio de legalidad. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué me pones aquí retroactividad? Alex. No, o sea, le estaba mencionando que sí, que eso también entra en lo que usted decía. La irretroactividad de la ley, que no se puede penar cosas pasadas. La irretroactividad de la ley habla de la vigencia de la ley. Yo entiendo tu punto, pero no me, aunque es un aspecto, la vigencia de la ley, la legalidad es otra cosa distinta. Porque te hago aquí la aclaración y qué bueno que lo escribiste. Porque de repente puede haber alguna persona que esto se hace pasión mental. Vigencia de la ley. Aquí estamos hablando de la tipificación de la norma. La retroactividad de la ley habla de si la norma está vigente o no. ¿En qué se relaciona? Para que los demás puedan entender. Son dos aspectos diferentes que guardan relación. El principio de legalidad habla que debe estar tipificado en una norma penal. El principio de la irretroactividad o ultraactividad de la ley habla de que en esa ley donde se tipificó la figura delictiva esté vigente. Estamos viendo aquí un aspecto de la legalidad. ¿Estamos claros? Alex, no te estoy diciendo que está mal. ¿Me está siguiendo la explicación que estoy dando, hijo? Sí, claro, profesor. Pero para aclararle a los demás, porque hay gente que va haciendo paseos mentales. Un aspecto que desarrolla la legalidad es que la ley esté vigente, pero eso da paso a otro principio distinto que se llama la irretroactividad de la ley. Hablamos de ultraactividad de la ley. ¿Estamos claros? Pero el principio de legalidad en sí habla de tipificar, de incluir la figura delictiva en una norma penal y que esté descrita con claridad en qué consiste la figura delictiva. Y eso da pie a que surja otro principio. Bien, ya lo tenemos contemplada la figura delictiva en la norma penal. Ahora tenemos que ver que las normas penales tienen un tiempo de vigencia. Hay unas que duran toda la vida, son permanentes hasta que no sean derogadas. Hay que ver si esa norma no fue derogada. Entonces son dos principios distintos, aunque pueden guardar relación en cuanto a que al tiempo, el principio de legalidad me dice la figura delictiva debe estar tipificada en la norma, punto. Y además debe estar descrita con claridad en qué consiste, punto. Pero necesitamos otro principio relacionado, no es lo mismo, sino que guarda relación. Ahora hay que ver el tiempo que va a durar esa norma y hablamos de la vigencia mientras la norma penal esté vigente. Dice Jorge, para poder juzgar a una persona tiene que estar ante
descrita o que haya una norma preexistente. Bueno, es que el hecho de que existe una norma preexistente implica esas dos cosas que pone Jorge, es lo mismo. Una norma preexistente quiere decir que esté escrita en la norma. O sea, la figura delictiva, para que una persona se le pueda imputar cargos por la comisión de un hecho punible, ese hecho punible tiene que estar descrito en la norma penal. Y descrito en la norma penal con antelación a la comisión de su hecho punible. El ejemplo que puse del homicidio del señor Z que hacía Poroto Grande. Si Poroto Grande hoy mata al señor Z y hoy, 14 de abril, no existe ninguna norma que contemple el delito de homicidio, Poroto Grande va a quedar toda la vida exento de responsabilidad penal. Que dentro de 3 años se instaura una ley que contiene la comisión del delito de homicidio. Los familiares del señor Z no van a poder interponer una acción penal en perjuicio de Poroto Grande. ¿Por qué? Porque cuando Poroto Grande cometió esa figura delictiva, cuando Poroto Grande mató al señor Z, no existía el delito de homicidio. ¿Me estoy explicando? Bien. Ahora, aquí hay temas debatibles y no quiero que nos quedemos ahí ahondando porque acuérdense que el tiempo es tirano y aquí hay que avanzar. Aquí hay temas debatibles con lo que acaban de poner sus dos compañeros, muy interesante lo que dijo Alex y lo que dijo Jorge. Debatible en qué sentido, profesora, y desde cuándo y qué es lo que está hablando. Acuérdense, con la Segunda Guerra Mundial estaban los problemas, que hubo holocausto, genocidio, que hubo una serie de figuras delictivas, desaparición forzada, una serie de situaciones que no estaban contempladas en la legislación y se crean tribunales ad hoc. Y hay uno de los principios en materia procesal penal que es que todo caso en materia penal, toda figura delictiva, no puede ser juzgado por tribunales ad hoc. ¿Qué quiere decir tribunales ad hoc? Autoridades, jueces que se designan exclusivamente para que vean ese caso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hubo anteriormente situaciones que contravenían estos principios. Desde la Primera Guerra Mundial hay genocidio. ¿Se fija? Nada está escrito en piedra y todo siempre tiene una sustentación. ¿Qué es lo que yo les decía? Me decía un estudiante en una clase, profesora, usted me va a poner, me va a calificar mal, con una puntuación baja, si yo expreso mi punto de vista. Y yo le decía al estudiante, no, yo te voy a bajar puntos si tú no me sustentas tu punto de vista. ¿Qué les quiero decir con esto, jóvenes? Que aún las excepciones a la regla se pueden admitir si tienen una fundamentación. En su momento, desde la Primera Guerra Mundial existía el principio de legalidad. Desde la Primera Guerra Mundial hablábamos de la irretroactividad de la ley. Desde la Primera Guerra Mundial se estaba discutiendo lo que nos decía aquí Guevara con la norma preexistente. Sin embargo, hubo una situación de momento que fue la Primera Guerra Mundial, un conflicto armado a nivel internacional que trajo muerte.
que trajo la vulneración de derechos fundamentales y había que actuar de alguna forma. Y no se habían subsanado las heridas, que tenemos una situación peor con la Segunda Guerra Mundial. Y hubo que actuar después de ella para tratar de subsanar la vulneración de los derechos humanos, contrario a muchos principios del derecho penal. Nada está escrito en piedra. El principio de presunción de inocencia que habla el artículo 22. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Es decir, toda persona es inocente hasta que se evidencie que incurrió en la comisión del hecho punible. El principio de no declarar en contra, artículo 25. Toda persona tiene derecho a no aceptar que incurrió en la comisión de un delito. A no decir si yo lo hice, si yo fui allá, si yo fui la persona que estaba allí y que asaltó la bóveda de la casa matriz del banco. Y también usted está exento a nivel constitucional, es su garantía y su derecho, no hablar en contra de sus parientes dentro del segundo grado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El principio de seguridad, rehabilitación y defensa social que nos desarrolla el artículo 28, ya te doy la palabra, Bielka, de la Constitución, donde se señala, bueno, la pena está muy bien, tenemos la aplicación de las figuras delictivas y cada figura delictiva conlleva una sanción, pero esa sanción tiene que tener una finalidad. Usted se acuerda que yo le hablaba entre los precursores del funcionalismo del derecho penal, ¿se acuerda? Que hablaba Klaus Roxin y decía, bueno, es que el derecho tiene que tener una función que debe ir más allá de reprimir a las personas. Por eso él habla de incorporar la política criminal al derecho penal, porque la función del derecho penal, además de ser coercitivo, además de ser un medio de control social, debe, y de imponer una sanción, debe darle una oportunidad al individuo de cambiar patrones de conducta. Por eso se habla del principio de seguridad, rehabilitación y defensa social. Cuando se impone una sanción, se le va a dar la oportunidad de la rehabilitación, la resocialización al individuo. Se está defendiendo a la sociedad. Se está asegurando la convivencia pacífica de la sociedad. Y el principio de que no hay pena de muerte, de expatriación ni de confiscación de bienes. Y hay figura delictiva, y esto ya es muy propio, que ameritan pena de muerte. Hay gente, y sobre todo los que incurren en delitos contra el pudor y la integridad sexual y la libertad sexual, esas personas no se van a rehabilitar porque hay un problema en ellos. Y cuando esa persona salga de prisión, va a volver a incurrir en la comisión de la misma figura delictiva. Los pederastas, los pedófilos, van a seguir siéndolo. Estos son los principios de carácter externo a nivel constitucional. Los principios externos del derecho penal se dividen en dos. Principios externos constitucionales, ¿dónde los encuentro, profesora? Esos artículos que usted pone allí, ¿qué parte de la Constitución es? Título tercero, derechos y deberes individuales y sociales. Capítulo primero, garantías fundamentales. Y están los otros principios externos de naturaleza, de política criminal, propias del funcionalismo, el precursor del funcionalismo.
Klaus Rock, sí. Bielka y Nazaret levantaron la mano. A ver, Bielka, ¿qué me iba a decir? Profe, quería preguntar sobre lo que usted mencionaba de que uno tiene derecho a no declarar en contra de familiares en el grado de consanguinidad que mencionó usted. O sea, quería saber cómo hasta qué punto es, o sea, se aplica como ese principio o esa norma y en qué punto empieza como cuando, ay, se me fue la palabra. ¿En qué punto empieza como el de que yo también soy parte del delito, pues? Bueno, mira, fíjate. Eso se respeta en Panamá y en todas partes. Si tú viste que tu esposo, bueno, tú no estás casada, pero que tú estuvieses casada, robó, y tú viste cuando él corría y se llevaba las cosas, lo viste desde tu ventana. Y a lo mejor tú le gritabas, fulano, ven para acá, déjate de eso. O que le pegó a otra persona y la tumbó. Y la persona se golpeó con un clavo y casi se desangra. Y a la policía. Y te pregunta. A ver, Bielka del Carmen Sarlat. Dígame si usted vio que Poroto Gordo empujó al señor Z en una pelea que él inició y el señor Z resbaló y se golpeó la cabeza y empezó a sangrar. Y tú dices, yo me acojo al principio constitucional, aunque no te sepas el artículo, que es el 25, no importa, de no declarar en perjuicio de mi esposo. Pero por lo menos... A ver, escúchame. A nivel, ¿por qué? Porque estamos hablando que contra los parientes, aunque la persona sepa que incurrió en la comisión de la figura delictiva, puede abstenerse de acusarlo, aunque sepa que lo hizo. Sí, o sea, es En que perjuicio de uno mismo, aunque uno sabe que cometió la figura delictiva, tú tienes un principio constitucional que te dice que tú no tienes que declarar en tu contra, que el otro demuestre que tú lo hiciste. Y tú dices, no, yo no voy a decir nada porque me acojo, no voy a hablar en mi contra, porque me acojo a este principio constitucional que me libera de declarar en mi contra. Pero profesora, si yo lo hice, sí, pero ese es tu derecho constitucional. Le tocará al Ministerio Público y a la contraparte demostrar que tú incurriste en la comisión de esa figura delictiva. Ahora, les voy a decir una cosa. ¿Por qué yo les señalo que el esposo, ustedes en materia civil, yo no sé si, yo creo que ya ustedes están dando civil. En civil se dice que el esposo o la esposa, el cónyuge o la cónyuge no son parientes. Pero en materia penal, yo quiero que usted se aprenda estos artículos que yo le menciono. El artículo 91 del Código Penal da una definición de parientes, parientes desde el punto de vista de derecho penal. Y considera parientes cercanos el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, es decir, su esposo, su esposa, que usted está legalmente casado con él, o la persona que convive con usted maritalmente y que la gente sabe que esa es su pareja porque viven juntos. Entonces, aunque desde el punto de vista civil, el esposo y la esposa no son parientes, son un tronco común que generan familia, desde el punto de vista penal la definición cambia.
Varía, artículo 91. El novio que vive con usted, la novia que vive con usted, e incurrió en la comisión de una figura delictiva y le llaman a usted a declarar, usted se acoge a este artículo. Y cita el porqué, artículo 91 del Código Penal, es mi pariente cercano. ¿Se fijó? Bien. ¿Respondí a tu pregunta, Bielka? Más o menos, profe, es que yo A lo ver, decía, ¿qué es el menos para que sea así? A ver. es que yo lo decía en el punto de que hasta qué punto es eso, porque esa parte yo sí la comprendo, pero hasta qué punto es cómplice. Por ejemplo, si digamos, como usted puso, mi mamá o mi papá empiezan a hacer lavado de dinero. Ajá. Entonces yo estoy viendo todo y yo estoy consciente de todo lo que ellos están haciendo y estoy viendo todo lo que ellos hacen y cómo lavan el dinero, pues. O sea, hasta qué punto, y de ahí me tú, pagan mi escuela y de ahí me pagan mi comida, mi ropa y mis cosas así, pues. primero hay que ver tu edad. Si tú eres menor de edad, tú no tienes todavía, no has cumplido 18 años, tú no tienes capacidad de discernimiento ni decirle a tu papá no me pague la escuela de ese dinero. ¿Me estoy explicando? Porque tú dependes de tus padres y eso te exonera. No eres acusado o acusada que lo estás encubriendo porque el artículo 391 del Código Penal dice 391, no comete delito quien encubra a un pariente cercano. Es decir, tú estás viendo que tu abuelo blanquean capitales o tienen ahí ventas de estupefacientes. Y cuando te preguntas, tú dices no, o que tu abuelo o tu abuelita asaltaron una joyería y las prendas, tú sabes dónde las tienen guardadas en un caleto en tu casa. Y cuando te tocan la puerta y tú sabes que está ahí, tú no puedes ser cómplice porque tú no fuiste partícipe en el robo. Pero tú sabes que están allí. Y cuando te preguntan, tú dices, yo no sé nada, mis abuelitos no se dedican a eso. Si yo soy la que tengo que llevar a mis abuelitos al médico porque ellos ni manejan. Y tú sabes que están escondidas las prendas debajo de la cama de tu abuela, que ahí está el caleto. Tú no eres cómplice. Ni eres encubridor. El artículo 391 que habla del encubrimiento te exonera en su último párrafo. ¿Me expliqué? Ok, sí, ahora sí. El que tú estés amparada, permítame un minuto. Dile a tu nana que discúlpenme. Problemas domésticos. A ver, ahora sí está bien clara, Bielka. Sí, profe. Nazaret, tu pregunta. Sí, profe, mi pregunta era acerca de las cortes penales internacionales. ¿Existen para ver estos casos como lo que usted estaba hablando de los genocidios? Y, por ejemplo, tengo conocimiento de que hasta cierto año, no sé si ya se lleva, pero Israel se encargaba entonces de enjuiciar a estas personas que Un fueron... minuto, Nazaret, un problema doméstico tengo aquí. Discúlpenme, muchachos, pero tuve un problema doméstico aquí.
Ya solucionado. Disculpa. A ver, No se preocupe, profe. no te No, preocupes. Ajá. Está bien, Lo- Lourdes. Ajá, dime, hija. Lo que yo estaba preguntando era acerca de las cortes internacionales y el funcionamiento, porque hasta donde tengo entendido, una funciona en que depende si el país se quiere formar parte de ella. Y lo segundo era que, por ejemplo, los crímenes, hasta donde tenía conocido, no sé si aún se esté dando, pero los crímenes de la Segunda Guerra Mundial o que implicaban nazis y todo este tipo de personas eran enjuiciados en Israel. Entonces, no sé si me puede explicar un poco al respecto. Mira, crímenes de la Segunda Guerra Mundial no solamente es que nosotros pensamos que solo fue el holocausto a los judíos, no. Hubo un holocausto grande a la población gitana que prácticamente los exterminaron, casi los exterminan. A la población negra. Hubo muchos problemas. Lo que yo les quería decir a ustedes es que no estaban tipificados como tal y se crearon tribunales en el momento que tampoco había una normativa precedente que decía, vamos a establecer este tribunal. El tribunal de Nuremberg fue el antecedente de la creación de la Corte Penal Internacional. A raíz del problema, y está muy buena esa pregunta, de lo que sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se le dio palo parejo a grandes potencias, se establece la creación de todas estas cortes internacionales a nivel estructural, es decir, no tribunales ad hoc, sino una administración de justicia internacional. Se crean mediante tratados y convenios y se resuelve que solamente regirán para los países que hayan suscrito el convenio. Quiere decir que si yo Panamá, que no es el caso, por ejemplo de Estados Unidos, Panamá ha suscrito todos los convenios y eso es, a veces nosotros, muchachos, cuando estamos analizando los temas no somos objetivos. Tuvimos una dictadura militar, es cierto, no lo podemos negar. No todo el periodo de dictadura militar fue malo. Algo positivo, aún en dictadura militar, se suscribieron todos los convenios internacionales. Si se llevaban a cabo o no, esos son otros 500 pesos. Estados Unidos no ha suscrito convenios internacionales. Es el país que financia, que más financia a nivel internacional la protección de los derechos humanos. Pero él no se ata a ningún país. Por eso que a ningún convenio. Por eso es que Estados Unidos no se puede llevar a ninguna corte internacional. ¿Se fija? Entonces, Nazaret, a partir de ese momento, en ese momento todo fue ad hoc, en el momento, esto hay que solucionarlo. Vamos a ver quiénes fueron los alemanes, tráigase para acá toda esa gente. Empezaron a procesar y a condenar a las personas. Y de allí en adelante, eso fue un precedente para decir, no podemos actuar así, tenemos que tener todo regulado. Pero profesor, entonces todo eso era nulo. No, porque ellos lo fundamentaron. ¿Se fija? Ahorita, para que se puedan establecer esos tribunales en perjuicio de algún gobernante de un estado, tiene el estado que haber suscrito el convenio o tratado que regula ese organismo de justicia internacional. Si no, no aplica. Y otra cosa que yo quiero que les quede claro, porque yo litigo justicia internacional. No es cierto que el fallo emitido por una corte internacional
una corte, un organismo que maneje justicia internacional, llámese Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Corte Centroamericana, Corte Internacional de los Derechos Humanos en La Haya o todas las demás que hay, que no la vamos a mencionar porque no es el caso, es obligatorio para los estados. No es verdad. Son recomendaciones o sugerencias que se hacen y el estado puede o no cumplir con ellas. Y no va a ser penado a nivel internacional. Y entonces, profesora, ¿cuál es la tontera de que eso se dé? Bueno, porque es un mecanismo, lo que pasa es que a los estados no les gusta que los lleven a los organismos internacionales y que se enteren de lo que está pasando. ¿A usted le gusta que se enteren de los problemas familiares que tiene en su casa? No, ¿verdad? Usted, chispín candado, decía mi mamá cuando estaba chiquita, chispín candado. No se dice, decían las abuelas antes, lo que pasa en la casa no se habla. Bueno, es lo mismo con los estados. Nadie quiere quedar mal a nivel internacional, pero eso no es vinculante. Un estado puede decir, bien, a mí me parece, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la Corte Interamericana, porque resulta que aquí en mi estado garantizamos esos derechos y esa sentencia se dio bajo los lineamientos de mi derecho positivo. Punto, no pasa nada. No pasa nada. ¿Estamos claros? ¿Eso quedó claro, Nazaret? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Seguimos entonces con principios externos, lo del política criminológica o política criminal. El nombre adecuado, apropiado es política criminal. Yo le pongo política criminológica porque los criminólogos están muy susceptibles. Manejan el término política criminológica y yo no quiero que usted diga, ay, mi profesora me estará hablando de otra cosa. No, es lo mismo, pero el término no es el adecuado. El término correcto es política criminal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el año 2006, a nivel mundial, los estados, a nivel de comunidad internacional, los estados acuerdan que los sistemas jurídicos y específicamente todo lo que es el sistema penal y el sistema procesal penal deben estar regidos por principios de política criminal. ¿Por qué? Porque según ellos debían ser más garantistas, más protectores de los derechos humanos. Y es por eso que se introduce modificaciones a los códigos y se crea un nuevo sistema procesal penal, que es el sistema acusatorio. No quiere decir que el sistema acusatorio, que es totalmente oral, solo existe en materia penal. En todas las áreas del derecho hay sistema procesal penal, sistema acusatorio en materia civil, materia de familia, y usted va a ver cómo a través del tiempo todas las áreas del derecho en Panamá incorporarán el sistema acusatorio. A mí en lo personal no me gusta el sistema acusatorio, pero yo no soy la que hago las leyes aquí en Panamá. Y por eso es que se diseña un nuevo código penal y surge un nuevo código denominado Código Procesal Penal. Antes todavía existe el Código Judicial porque tiene la parte del procedimiento de materia civil y ese código judicial tenía un área que hablaba del proceso penal. Ahora tenemos el Código Procesal Penal. Bien. En Panamá, mediante el decreto ejecutivo 260 del 2006, se diseñan
principios de política criminal, pero en Panamá no tenemos ninguna secretaría o instituto de política criminal. Por eso es que todo falla en Panamá. ¿Por qué? Porque surge un problema y alguien se inventa alguna situación, alguna solución sin fundamento para medio emparchar ese problema. Imaginémonos una casa. Hay que cambiar todo el techo. Pero entonces usted lo que dice es, bueno, aquí hay una gotera, no, yo no voy a revisar el techo. Busca, en México se le dice chapopote, pero aquí se me ha ido el nombre. Esto es un material negro fuerte para tapar los agujeros de los techos. Creo que no, alquitrán no es. ¿Ah? ¿Qué me dijiste, Byron? Séllalo todo. ¿Cómo? Le dicen séllalo todo. Séllalo todo. Gracias, Byron. Y entonces usted viene con ese séllalo todo y nada más que pone en un parche. Pero usted tiene todo el techo emparchado. ¿Eso le va a solucionar? No. Ese séllalo todo también se le va a afectar. Usted va a tener que cambiar todo el techo porque es que todo lo tiene agüerado. O la otra solución que usted pone es que se compra 20 cubos de plástico y pone debajo de los lugares donde le está cayendo la gotera. ¿Eso le va a solucionar? No, eso no le va a solucionar. Lo mismo pasa en Panamá. ¿Por qué sucede eso en el país? Porque no hay una secretaría o un instituto de política criminal que diseñe programas para prevenir la delincuencia. No solo es para reprimir, prevenir la delincuencia. ¿Cómo? Diseñando políticas de empleo, política familiar. Todos esos son ejes que forman parte de la política criminal. Nosotros no lo tenemos. ¿Se fija? Es como si ustedes, yo les estuviese dado aquí un tema fundamental, básico. Por ejemplo, cuando vamos al estudio de la ley penal y nadie entendió, y entonces yo les dije, bueno, ¿saben qué, muchachos? Nadie ha entendido eso. Vamos a eliminar ese tema del programa. No. Eso no está solucionando el problema. Tengo que analizar por qué no entendieron y voy a cambiar mi metodología. ¿Ven? Entonces, esos principios de política criminal, ¿cuáles eran? El principio rector de la prevención. Hay que prevenir la incidencia de la comisión de la figura delictiva y para eso yo tengo que diseñar programas de diferentes tipos, que todo el mundo pueda tener vivienda dependiendo de su situación económica. Que la persona que vende billetes, hay algún plan para que esa persona con el salario que ella tiene, con el ingreso que ella tiene, ella pueda a través de algún procedimiento que el Estado le dé sustente a lo mejor, que ella con la propiedad de su libreta, ella pueda ir a una entidad financiera a gestionar. Que la persona que vende chicha, que la persona que realiza trabajos domésticos, ella pueda, haya un rubro, haya un ítem especial para las personas, los que tienen trabajos informales, las personas que son buhoneras, que no necesariamente sea la declaración de renta, porque nunca le van a dar los ingresos entonces. Y pueda tener su vivienda o pueda gestionar cosas. Principio rector de seguridad ciudadana. Diseñar mecanismos de seguridad ciudadana. Principios rectores de los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer a nivel de país para fortalecer los derechos humanos? Pero
tiene que haber una entidad. No es que lo hace el MIDE, el Mitradel lo hace para su sección y cada uno en su sección. No. Programas que son diseñados por un instituto de política criminal y que cada ministerio adecúe a su área, pero hay un ente regulador, que no puede ser Secretaría de Metas. Principio rector de justicia social, principio rector de desarrollo sostenible, todas las cosas, todos los proyectos que se crean para la población no deben finalizar cuando el Estado deja de sufragar los gastos. Principio de participación ciudadana. Los ciudadanos somos quienes ponemos, teóricamente, pero aquí no es, esto no es derecho constitucional para que nosotros entremos a dilucidar eso, pero teóricamente los ciudadanos somos quienes ponemos nuestros gobernantes o quitamos nuestros gobernantes a través de ¿qué? Del sufragio electoral. Pero sabemos que son los grandes consorcios políticos, económicos, nacionales e internacionales. Pero eso es harina de otro costal. Vamos solamente a analizar según nuestra normativa y eso es lo que aparentemente dice la normativa. Principio rector de educación para una cultura de paz. Ya hay cátedras de cultura de paz. Enseñarle a las personas a vivir en convivencia pacífica. En materia de derechos humanos, que es distinta, una cultura de paz es diferente a enseñarle la cátedra de derechos humanos. La cátedra de derechos humanos le enseña a usted la clasificación de los derechos humanos, le enseña a usted las instituciones de justicia internacional en materia de los derechos humanos, todos los tratados, todos los convenios. La cultura de paz nos enseña a convivir en sociedad. Todas las universidades debieran tener esta cátedra. Están dando mucho inglés y yo no es que tenga nada con el inglés ni con ningún idioma. Pero primero tenemos que aprender español. Y primero tenemos que aprender bien español. Y primero tenemos que aprender otras cosas propias para nuestro país. Ya hay máquinas que traducen. Usted está hablando, hay dispositivos electrónicos. Usted está hablando en español y usted quiere estar hablando con un chino. Y usted pone el traductor en chino y usted va hablando. Y el dispositivo le va traduciendo a la persona que le está escuchando. Los principios, con eso finalizamos los principios externos. Principios internos propios de la dogmática del derecho penal moderno. Esto se acaba a las 8:45 o tenemos todavía tiempo, esto lo acabamos. Muy bien. Aquí no quiero que me haga pasión mentales. Hay gente que yo la veo aquí que está viendo para dónde se movió la nube y si la Virgen les habla. Quiero que aterricen ahorita. Los quiero en vista y pongan atención. Ya sé que Manuel tiene el problema de la cámara. Y pongan atención a lo que les voy a hablar. Estamos aquí en el tema 2 todavía, página 41. El principio del acto. ¿Qué me habla a mí el principio del acto? Para identificar la figura delictiva, yo tengo que fijarme en la conducta que llevó a cabo el sujeto activo, llamado también victimario o agente. El derecho penal no sanciona el pensamiento. Byron puede estar mentándole la madre a la profesora en su mente hasta cuando está gorda, habla y ya yo quiero irme a desayunar y todavía está gorda hablando.
la profesora de Derecho Penal. Ah, Byron, tú no estás pensando eso, papá, ¿verdad que no? Ahí está, solo me mueve la cabeza y dice, profesora, si usted supiera lo que estoy pensando aquí, ya me tiene aburrido con tanta ñamesura que está hablando ahí. Nadie puede a él sancionarlo por lo que él está pensando. Eso se lo digo a forma de chacoteo. De momento los veo distraídos, de momento los veo a ustedes concentrados, de momento los veo como en estrés. Yo estoy aquí en el aula virtual, pero yo me estoy fiando de sus caritas. Lo que usted piense, nadie lo puede sancionar por eso. Lo van a sancionar por lo que usted haga y siempre y cuando eso que usted haga se enmarca en el tipo penal. Y para que se enmarque en el tipo penal, ese debe ser un acto idóneo. Eso es lo que me habla el principio del acto. Se va a sancionar lo que la persona hace y puede ser percibido o evidenciado. Puede ser percibido a través de los sentidos o evidenciado. Y de esa conducta, el acto idóneo que lo puede conducir a la consumación o a la realización de esa fibra delictiva. La gente a veces me critica, algunos colegas me dicen, y profesora, pero profesora, ¿usted por qué siempre pone de ejemplo el homicidio? ¿Por qué es la figura delictiva más fácil de identificar? Si yo me pongo a usted a hablarle, bueno, vamos a ver lo del fraude en contrataciones públicas, o vamos a ver lo de la corrupción, o lo del delito de calumnia. Hay que entrar a hacer un análisis más profundo, pero el privar de la vida a otra persona, eso es clarito. Te lo mata, la persona muere. Por eso siempre utilizo el ejemplo del homicidio. Estamos en el principio del acto. Por ejemplo, yo quiero privar de la vida a Carla. Para privar de la vida a Carla, yo vengo y tomo una hoja de papel y no empiece a estar inventando locuras y que si la hoja de papel tiene veneno o no. Yo tomo una hoja de papel y empiezo a a abanicarle así. Lo que nosotros decimos en buen panameño, echarle fresco en la cabeza a Carla. Eso que yo acabo de hacer es un acto, pero no es un acto idóneo. El acto idóneo quiere decir el comportamiento que va a traer el resultado esperado. El que yo le esté echando fresco en la cara a Carla, desde aquí, desde el aula virtual, no le va a conducir, no me va a conducir a matar. Pero si yo espero a que Carla salga de su casa, le estoy dando seguimiento y llevo un arma de fuego y le disparo, aunque yo no la mate, yo realicé un acto idóneo y yo puedo ser sentenciada por el delito de homicidio en su modalidad de tentativa, que nosotros daremos en su momento. Tentativa quiere decir que se realizaron los actos idóneos, pero no se consumaron. No dieron el resultado, no se llegó al resultado esperado. ¿Se fija? Ese es el principio del acto. El principio de la culpabilidad. El principio de la culpabilidad implica que a la persona se le debe establecer una sanción en proporción a su nivel de responsabilidad en la comisión del hecho punible. Si fue autor, va a tener una sanción. Si fue cómplice, va a tener otra sanción. Dentro de los cómplices, si fue cómplice primario o si fue cómplice secundario, va a tener otra sanción. Eso es lo que me habla el principio de culpabilidad. La penalidad que se le impone, la sanción que se le impone al presunto responsable del hecho punible tiene que ir en proporción a su nivel de responsabilidad.
Principio de la favorabilidad. Esto quiere decir que se aplica la ley que sea más favorable al reo siempre. Porque la finalidad de la imposición de una sanción, todo esto es teórico, no es solamente castigar a la persona. Eso entra, claro, dentro de los aspectos. Perdóneme. La finalidad, además de castigarle, es de brindarle una nueva oportunidad a que se resocialice, a que cambie su forma de vida. Principio de la mínima intervención. El derecho penal debe ser utilizado como la última fórmula para tratar de dirimir el conflicto. Y por eso usted ve que ahora existe la mediación, hablamos de la justicia de paz, hablamos del arbitraje, hablamos de la conciliación, métodos de soluciones alternas de conflicto, o métodos alternos de solución de conflicto. Para que el derecho penal sea lo último, la última opción, cuando ya agotamos todas las opciones previas. El principio de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Sí, mi amor. En latín se llama la última opción. Nos escribe aquí Guerra, que si eso es la última ratio. En latín, última opción significa última ratio. Así se escribe, pero sin tilde. Última ratio. Bien, entonces, el principio de cosa juzgada quiere decir que una sentencia emitida por el juez ya no admite recurso que la pueda cambiar. El principio de cosa juzgada quiere decir que la sentencia ya no puede ser variada. Cuando un juez emite una sentencia, dependiendo del nivel en el cual se emitió la sentencia, se pueden establecer, puede que admita recurso de apelación, de reconsideración, de casación, de revisión, que someta a esa sentencia, y se lo estoy diciendo aquí en términos generales porque no es procesal penal, sea revisada por otro juez, otro tipo de juez de mayor jerarquía, y cambie el contenido de la sentencia. Ese principio de cosa juzgada o hace tránsito a cosa juzgada implica que ya el contenido de la sentencia no admite recurso alguno que lo cambie. Y cuando ya esa sentencia no admite recurso alguno, es decir, que la sentencia quedó en firme, así se le llama, y resulta que esa sentencia absolvía de responsabilidad penal a Nayaret, a Pineda, a Nazaret, ya no pueden volverle a reanimar, revivir el proceso. El principio de humanidad, el principio de la dignidad humana, el principio de la dignidad humana equivale a que la imposición de una sanción no puede vulnerar la condición de ser humano de una persona. No le puedo estar dando comida de perro o tirarle la comida al piso, o que la sanción sea que ande desnudo por el centro penitenciario. Es principio de dignidad humana. No hay que denigrar a la persona.
El principio de humanidad, respetar los derechos humanos, que también acá hay respeto a los derechos humanos. Principio de la prohibición de analogía. Cada caso en materia penal, aunque sea la misma figura delictiva, como las personas que intervienen son distintas, no las circunstancias que envuelven el hecho varía. Y eso quiere decir que yo no puedo dictar una sentencia igual a otro caso. Poroto Gordo mata al señor Z. Homicidio. Se le dan 30 años. Y resulta que Poroto Gordo era el hijo del señor Z. Y acá el señor X mata al señor O. Homicidio también. El señor, entre ellos, existe un vínculo de parentesco. El señor A es tío del señor O. Y usted como juez dice, bueno, los dos eran parientes, en los dos casos son parientes. En uno apliqué 30 años, a este otro también le voy a aplicar 30 años. No. Resulta que Poroto Gordo era un enfermo mental, por ejemplo, o exoneré al señor Poroto Gordo, era un enfermo mental. Y acá, o no era un enfermo mental, vamos a decir que el señor Poroto Gordo sentía un odio hacia su padre, y sentía un odio hacia su padre porque el padre maltrataba a la mamá y lo descuartiza. Y en el segundo caso del señor A, no le vamos a decir que era el tío, también era el hijo. Él se estaba defendiendo porque el hijo, que estaba bajo los efectos de la droga, saca un arma de fuego y le apunta una 9 milímetros. En los dos casos hay homicidio entre parientes, pero ve cómo un caso varía con respecto al otro. Por eso no se puede aplicar el principio de analogía. Voy a terminar rápido porque ya está mi alumno de penal especial entrando. Hey, es que yo me metí. Ajá, entonces, fíjese, a los de penal especial acuérdense que cierro la clase y después le doy entrada a ustedes. Esa es la prohibición de la analogía. Principio de lesividad. La finalidad de aplicar la norma no es dañar a la persona, es rehabilitar al individuo, no solamente castigar. Por eso es que ya no existen las mazmorras, por eso es que nosotros tenemos ya un sistema penitenciario, que es el sistema progresivo técnico, que solo sea teoría, bueno, eso es otro 500 pesos. El principio de estricta legalidad penal, no aplico otra cosa que no sea la establecida en la norma penal. Acuérdese de lo que hablaban los precursores. Principio de conocimiento de la ley. Todas las personas tenemos la obligación de conocer la norma penal. Por eso es que yo insisto, el Código Penal no es nada más para los abogados. El Código Penal, a diferencia de los demás, Constitución y Código Penal, lo tenemos que conocer todas las personas que habitamos en un estado. ¿Por qué? Porque el Código Penal nos está indicando, nos está concretizando la facultad sancionadora del Estado, nos está poniendo prohibiciones a nuestra garantía. El principio de tipicidad inequívoca. Yo no puedo aplicar como juez un tipo penal porque se me parece, oye, yo creo que este es el que tiene más elementos. A mí me parece que fue robo, fíjate. No, yo creo que fue blanqueo de capitales. No.
Usted tiene que aplicar el tipo penal que se ajusta con todos los elementos. Que lo que ocurrió, el hecho ocurrido, responde a la descripción de la conducta ilícita descrita en un tipo penal. Y principio de preponderancia de las normas rectoras. Usted tiene que aplicar lo que dice la norma, todos estos principios que nosotros vimos a nivel constitucional, estos principios a nivel de dogmática jurídica, dogmática penal, es lo que se tiene que aplicar. Bien, jóvenes, yo sé, Salvatore, que levantaste la mano. Nos quedan las escuelas penales y con las escuelas penales vamos a hacer la próxima semana el siguiente ejercicio. La otra semana tenemos clase práctica. Yo voy a dar una introducción de cada una de las escuelas penales y en qué consiste. Y usted va a buscar el artículo, va a buscar 2 artículos de mi sección consultorio jurídico en el siglo, de la doctora Julia Sáenz. Uno, androcidio y feminicidio, y otro cualquiera que usted quiera. Y vamos a analizar, como yo cito los artículos del Código Penal, usted ya va a traer de su casa hecho. Va a buscar esos artículos que yo cito en base a ese tema y va a tratar de escudriñar características de alguna de estas escuelas. Usted puede identificar varias, pero solamente va a desarrollar una. ¿Estamos claros? Nosotros vamos a hacer una combinación la otra semana. Dijimos que la clase de 1 hora iba a ser práctica. Yo voy a tomar la mitad de esa hora solo por la otra semana para hacer esta explicación. Y empezamos con el análisis de esos textos para identificar las figuras las escuelas penales. ¿Estamos claros? No se me ha olvidado la plenaria que tenemos pendiente, pero esta es una preparación para el artículo de opinión que usted tiene que presentar, que es el primero. Salvatore, ¿qué me ibas a preguntar? Que ya tengo los alumnos de penal especial. Lo que le iba a preguntar era entonces cómo se aplica, entonces en el ámbito penal se aplica jurisprudencia con el principio que usted dijo de la analogía. Acuérdate que la analogía no se aplica aquí. Nuestro sistema no es anglosajón. Nuestro sistema es continental neogermánico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros aplicamos lo que dice la norma penal. No, pero sí, eso ahora, lo sé, pero por ejemplo, en ámbitos en otros ámbitos del derecho sí se puede aplicar cierto grado de jurisprudencia, sí se tiene. no, es que este sistema continental es para todos. Lo que pasa es que ahora hay jueces salsa que quieren decir, bueno, pero es que esta no es la opinión del tribunal, de la corte, del juzgado. No, es que no importa que se esté haciendo de una manera determinada. Eso no es vinculante porque nuestro sistema es continental y tengo que aplicar exclusivamente lo que dice la norma. Muchas gracias, profesora. Tenía Bien. esa duda. Bien, mi amor. Bien, jóvenes, prepárese para la próxima semana. Le va a gustar. Ya sabe la estrategia por si acaso falla el internet. Esto va a estar colgado ahorita en el transcurso de las horas del día de hoy en el canal YouTube. Bien, muchachos, que me pasé del tiempo, nadie me dijo nada, sino es que porque empiezan a entrar los estudiantes. Quiero pensar que nadie me dijo nada porque les estaba gustando la clase. Dios los bendiga ricamente, los quiero un montón de aquí al infinito y más allá.
No, profe. Bien, muchachos, los quiero. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesora. Hasta luego.